obra es una comedia negra del director catalán Àlex Loràs Arcós, una historia repleta de tensión y desconfianza entre clases sociales que juega constantemente con nuestras expectativas. Leo y Diana son una pareja de clase alta de Barcelona que un día acuden en su Tesla de alta gama a un punto de reciclaje para entregar un televisor averiado. Quizá esto sea un guiño de Loràs Arcós a The Fourth Kingdom, su documental sobre un centro de reciclado. ¿Para reciclar? Allí la pareja conoce a Salif y a su hijo Youssef, dos migrantes de origen africano que se ofrecen a ahorrarles el tiempo de espera a cambio de quedarse con el televisor que desean desechar. La pareja, formada por Daniel Grau y Melina Matthews, aceptan la propuesta y deciden invitar a los chatarreros a su residencia de lujo para que les recojan otros enseres que les estorban. En la suntuosa vivienda se hace evidente el contraste social y económico entre ambas familias, y la desconfianza se hace palpable según pasan los minutos. El mero hecho de que dos personas ajenas y de otro estrato social observen detalladamente los objetos de valor de la casa empieza a generar desconfianza en la pareja burguesa. El director maneja con maestría el suspense, generando una atmósfera de tensión creciente que recuerda a las mejores escenas de las Home Invasion, pero con un tinte social y crítico. La narrativa del cortometraje está tejida con un hilo de humor negro y sátira, lo que permite abordar temas como el clasismo y el racismo de manera incisiva sin caer en el panfleto buenista. El cortometraje va derivando en un thriller muy interesante. Un acierto del guión es establecer un juego con el espectador donde los personajes interpretados por Babu Cham y Adam Nuru son siempre escudriñados desde el principio por el hecho de ser migrantes africanos, pero a la vez sus acciones dentro de la casa consiguen parecer lo suficientemente opacas como para hacer sospechar que esconden más de lo que parece. La constante percusión, como si fuera un reloj de ajedrez, crea este ambiente de misterio y suspense. Insinúa que algo impredecible puede ocurrir en cualquier momento mientras asistimos a la inocua rutina de recogida de varios electrodomésticos. Las expresiones extrañas, la ambigüedad de personajes que desaparecen en momentos aleatorios y las largas pausas generan muchas oportunidades de malinterpretación, donde las simpatías del espectador hacia los personajes van fluctuando. Una historia que la podríamos emparentar con Parásitos de Bong Joon-ho, donde la dinámica de poder entre clases sociales es un tema central en ambos trabajos y además el tipo de ambas casas son similares. El cortometraje también se alinea con el thriller social, un género que incluye tanto la intriga como la crítica social, similar a películas como Get Out, de Jordan Peele, donde las situaciones cotidianas se convierten en algo siniestro y revelador de las tensiones sociales subyacentes. Mencionábamos el género de las Home Invasions, con Funny Games de Michael Haneke como referente, en la subversión de las expectativas y la deconstrucción del espacio seguro de la casa. Aunque la gran obra no se centra en la imposibilidad física de salir de un lugar, sí captura la esencia del aislamiento social y la incomodidad de estar atrapado en una situación social con personas de diferentes estratos sociales, como ocurría, por ejemplo, en El ángel exterminador de Luis Buñuel. Conforme avanza la historia, la generosidad de los anfitriones dará un giro radical cuando algo que tienen los chatarreros despierta su codicia. Esto desata un conflicto de intereses en el que unos tienen mucho que ganar y otros poco que perder. Este encuentro, inicialmente amigable, se transforma en una tensa exploración de las dinámicas de poder, racismo y la percepción del valor de los objetos y las personas. ¿Tú, Gustav? El duelo se parece a una partida de ajedrez entre los personajes, donde la mencionada percusión cobra más importancia si cabe a cada turno para mover pieza. Algo premeditado por el director catalán, gran aficionado al ajedrez, como quedaría patente en su premiado documental Odysseus Gambit, un retrato muy personal de un jugador callejero de origen camboyano que pulula por la célebre Union Square neoyorquina. That's just part of the world of chess. Los protagonistas del tablero cuadriculado de blancos y negros de la gran obra se encuentran en un escenario que va adquiriendo un suspense increchendo inesperado. El valor de los objetos es relativo y la gran obra pone de manifiesto la valía del valor económico frente al sentimental. Mientras la pareja burguesa va destilando altaneras y soberbias maneras clasistas en su estrategia para hacerse con el lienzo, el orgullo palpable de los visitantes y los diálogos polisémicos con sarcasmo hacen borrosas las líneas sobre quién está realmente en la posición más beneficiosa en la partida.
El enfoque de multiculturalismo lingüístico amplía los conflictos del cortometraje, donde además de la idea de los conflictos de clase y racismo estructural, se hace patente con las lenguas del colonialismo e imperialismo, como el francés, el inglés y el español. Ya sea la codicia de Leo por el dinero, los deseos inflexibles de Diana de conseguir lo que quiere, la importancia de Salif por el respeto o la voluntad de Yusef por triunfar y tener un Tesla, hace difuso quiénes son los villanos. Todos tienen aquí un objetivo que ganar y que perder. La tensión llega a extremos hilarantes cuando las negociaciones revelan que la pareja burguesa puede permitirse cometer errores. Es decir, que le dé igual que el cuadro sea falso, porque para ellos es una apuesta con red, mientras que para los visitantes sea a cara y cruz. La gran obra es un devastador retrato social, donde la posibilidad y esperanza de progreso para muchos solamente pueden divisarse a lo lejos, inalcanzables, como ver un Tesla a través de un marco vacío. El título del cortometraje no solo hace alusión al aparente costoso lienzo que causa conflicto entre los personajes, sino que también critica ese falso espíritu de altruismo que muchos lucen como una insignia de integridad moral, siendo en realidad una máscara para chantajes y maniobras deshonestas que intentan resolver usando dinero e influencias. Una escenificación del vínculo a lo económico que desemboca en el resto de conflictos. La gran obra dio la sorpresa al ganar el premio del jurado de Sundance en 2024. Con un recorrido por festivales reseñable, pasó por nuestro Donosquino volumen 8 y con un póster repleto de laureles tiene un pie y medio en la carrera por el Oscar. En definitiva, la gran obra lanza un enérgico mensaje que pone el sistema de valores en el punto de mira y nos presenta un complejo relato de clases y vidas cruzadas que hace suya la máxima de Billy Wilder de invitar a la reflexión del espectador. Nos vemos en Donosquino.